estamos? ¿Bien? Bueno, vamos a ir al grano, a lo que vinimos, a adorar al Señor y a recibir una palabra que estamos trabajando sobre una palabra que es propósito. Vinimos hablando en todo este tiempo acerca de propósito, que tenemos un propósito en la vida, que fuimos diseñados, creados por un propósito, para un propósito. ¿Sí? Y eso es importante entenderlo porque nos da un panorama mucho más claro y mucho más preciso hacia dónde tenemos que ir. Quiero mencionar algunas cositas, un resumen de algunas cosas que son interesantes acerca del propósito. El propósito de Dios, dijimos, es la manifestación de su perfecta voluntad. ¿Cómo comprobamos la buena voluntad? Renovando la mente. Diga renovar la mente, por favor. Dijimos, una mente sana es una mente que se renueva, que cambia. Una mente que no cambia es una conciencia endurecida. Tener entendimiento de que somos el cuerpo de Cristo. Algo que también venimos hablando de la importancia de saber que somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Que no somos una religión. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tenemos que salirnos del pensamiento de asociar la iglesia con un edificio. Esto es algo que nos va a llevar tiempo, pero que tenemos que trabajar duro en esto para desasociar el edificio con la iglesia. La iglesia no tiene que ver con edificio, tiene que ver con personas, porque Dios habita en el corazón de los seres humanos. El cuerpo, para funcionar de forma correcta, debe estar sujeta al cuerpo. Por eso el Señor pone como el modelo de cuerpo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo, lo vimos la semana pasada, fue colocado como la cabeza del cuerpo. Entonces el cuerpo y la cabeza no están separados, ¿verdad? ¿Usted trae la cabeza aparte y se la pone con dentro? No. ¿O viene todo junto? Viene todo junto, viene completo, ¿sí? Y la cabeza no puede ser en la naturaleza diferente al cuerpo, ¿sí? Pues si no seríamos algo rarísimo, no existe eso. Por eso, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, está asociado a la cabeza y el cuerpo tienen que tener una misma manifestación, tienen que estar en un mismo nivel, en una misma dimensión. No solamente de naturaleza, sino también de entendimiento, porque hay cosas que no hemos entendido. Las conocíamos, las vivimos de alguna manera, pero no tuvimos la claridad para aplicarlo plenamente como debe ser. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, por eso el cuerpo se alimenta ¿por dónde? Por la boca. Cuando el cuerpo come un alimento, todo el cuerpo se nutre. Diga, todo el cuerpo. O sea que a todo el organismo le llega el nutriente, ¿sí? Por eso es importante entender el funcionamiento del cuerpo, cuando estamos reunidos como cuerpo y somos instruidos por el Señor. Todos formamos parte efectiva y productiva del cuerpo de Cristo. O también puedo ser un impedimento para que otros miembros del cuerpo se desarrollen. Dijimos, si el antebrazo tiene problemas, la mano va a tener problemas, ¿se entiende? No voy a poder utilizar una mano correctamente porque el antebrazo tiene una dificultad. Entonces, muchas veces cuando nosotros no funcionamos dentro del cuerpo de Cristo, no dentro de un auditorio, sino dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, podemos ser de impedimentos para otros, para que otros no crezcan y se desarrollen. De a poquito vamos a ir hablando y vamos a ir entendiendo todo esto. Todos debemos crecer, desarrollarnos y alcanzar la plenitud. Fuimos diseñados con dones y talentos para el beneficio del cuerpo. Dios es el que da los dones y los talentos, ¿sí? Dice en Efesios que habiendo llevado cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Todos los dones que los hombres tenemos, porque todos tenemos dones y talentos, fueron puestos por Dios para beneficio del cuerpo,
de Cristo. ¿Se entiende? Es muy importante eso. Fuimos diseñados con dones y talentos. La cabeza del cuerpo es Cristo. Él gobierna sobre todo y en todos. Tenemos que reeducar nuestra forma de pensar y de hablar por causa de un entendimiento claro conforme al diseño correcto de Dios. O sea, la Biblia tiene un modelo, un diseño. Para todo hay un diseño, ¿sí? La familia, un ejemplo, es el diseño de Dios. Hoy el diseño de la familia está siendo atacado por otro diseño que no tiene nada que ver con la familia. Al contrario, casi se opone a la familia. ¿Se entiende? Entonces, es una guerra de modelos, de diseños. Por eso nosotros tenemos que tener en claro quiénes somos, nuestra identidad y manifestar el propósito y el diseño correcto. No es luchar contra personas, ¿sí? No es enojarnos contra aquellos que piensan de otra manera. No, respetamos, pero nosotros somos los responsables de manifestar el diseño correcto, el diseño de Dios para esta tierra. Por eso tenemos que reeducar la forma de pensar y de hablar por ese entendimiento y por ese diseño. Entender que todas las religiones son intentos del hombre para acercarse a Dios y son insuficientes. Ninguna religión, ni la evangélica, ni la católica, ni ninguna religión del mundo puede ser productiva. No funciona. Son insuficientes. Dijimos, Dios no ve religiones, sino distingue entre dos naturalezas, los que pertenecen a la naturaleza de Adán o a la naturaleza de Cristo. Por eso nosotros no somos participantes de una religión, sino partícipes de una vida, la vida Zoe, la vida del Espíritu. Amén. ¿Me va entendiendo más o menos hasta ahí? Estoy dando un salpicado para que después nos vamos a ir desarrollando un poquito para entender esto. El proceso de entender, entonces dijimos, es renovar la mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que se tiene que renovar entonces? El entendimiento, la forma de comprender. Dice, si yo renuevo el entendimiento, van a poder comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero también vimos Romanos 12:1, la semana pasada, hicimos una pequeña introducción que tiene que ver con el culto racional. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando yo digo culto, ¿a qué usted se refiere? ¿A qué es lo que le viene a la mente automáticamente? De a uno y sin soplar. Si digo culto, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Es una reunión o no? Enseguida uno traslada el culto, ¿sí?, a una reunión. Pero el culto racional no está asociado a una reunión. Está asociado a una manifestación. Y ahora lo vamos a ver. Otra versión de Romanos 2:1 dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Entonces, como siempre se asoció culto racional a las actividades cúlticas, ceremoniales, dentro de un auditorio, no hemos entendido que culto racional tiene que ver con mucho más que eso. Tiene que ver con crecer, con madurar, con conocer, con entender y con impulsar a otros al propósito eterno. Pero hay una palabra que la semana pasada no hablé de esta palabra, del significado de racional. Vimos otro significado, pero ahora voy a hablar de otro significado que es sumamente importante. Cuando hablamos del culto racional, el significado es lógico. Diga lógico. Lo lógico tiene que ver con el entendimiento. Yo tengo una definición acá de lógico para que podamos entender un panorama más preciso.
¿Qué es la lógica? ¿Sí? Algo que hacemos por lógica. Dijimos, si te subías si te subías arriba de la mesa y la mesa está rota, ¿es lógico, normal que te caigas o no? Porque es algo lógico, predecible, algo que tiene que ver con razonamiento. Por eso dice, es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos, para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Como adjetivo lógico o lógica, significa algo que sigue las reglas, algo que sigue las reglas de la lógica y de la razón. Indica también una consecuencia esperable, natural o normal. Se utiliza también para referirse al llamado sentido común. ¿Escucharon hablar de eso? ¿De sentido común? El más común de todos los sentidos. Procede del latín lógica y a su vez del griego logike, que posee razón, intelectual, dialéctico, argumentativo, que a su vez deriva de la palabra logos, palabra, pensamiento, razón, idea y argumento. Esa es la definición de lógico o de lógica, ¿sí? Sentido común. 2 más 2, ¿eso qué es? Lógico, ¿sí? La lógica de la matemática. 2 más 2 es 4. ¿Vamos bien hasta ahí? Tienen un 10 en matemáticas. Ahora, ¿qué es lo que propone? ¿Me puedes poner en el Romanos 1 y 2 juntos, por favor? ¿Se pueden poner juntos o no? ¿Entran? No, de a uno. Vamos por el 1 primero. Romanos, ¿se corta? Hola, ahí está. Así que, hermanos, os ruego por que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, racional. El 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Por qué tenemos que renovar la mente? Y ahí comienza la clave de Romanos 1, 2. ¿Sí? Romanos 12, 1 y 2. Renovar la mente. ¿Qué implica renovar la mente? ¿Sí? Implica salirnos de la lógica del sistema para aceptar y recibir la lógica de Dios. Yo pregunto, 2 más 2 entonces son 4, ¿verdad? Esa es la lógica humana, ¿verdad? ¿Estamos bien así? La lógica de Dios, con 5 panes y 2 peces, alimentaron a 20.000 personas. ¿Eso es lógico? Para Dios sí. Lo que pasa es que usted está acostumbrado a la lógica natural, humana, y solamente se mueve por lo que ve, por lo que toca, por lo que conoce, por el 2 más 2. Por eso hay que renovar la mente, porque tenemos que vaciarnos de la lógica del mundo, de la lógica del sistema. Hemos sido impregnados por una lógica, entonces nos cuesta creer. La lógica humana te mata la fe, te mata la esperanza, te mata la creatividad. ¿Por qué? Porque si no, es imposible, yo no puedo. No es lógico. Si yo nací en un lugar pobre, mi familia es pobre, es imposible que a mí me vaya bien. ¿Hemos creído eso alguna vez? Sí, mucha gente lo sigue creyendo. Sí, porque cree que es lógico. Sí. Mi papá no pudo estudiar, mi abuelo no pudo estudiar. Es lógico que yo tampoco. Esa es la lógica del sistema. Es la lógica del mundo, del sistema antidios. Tenemos que salirnos entonces de la lógica del mundo, renovando la mente y permitiendo que la lógica de Dios comience a funcionar. Yo no lo puedo hacer, pero Dios sí. Y es lógico que yo le crea a Él que pueda hacer lo imposible. Porque lo posible lo hacemos nosotros.
¿Está bien? Salirse de la lógica, llamado mundo, sistema, para adquirir la lógica del reino de Dios. Jesús nunca se amoldó a las lógicas del sistema. Él siempre donde se movió, donde habló, donde actuó, siempre aplicando la lógica de Dios. Por eso tenía tanta confrontación, porque el sistema decía, no, es imposible. Este es un hijo del carpintero, mira cómo habla, es imposible. No es lógico. Pedro, cuando empezó a hablar Pedro, decía, no, pero si Pedro es un pescador bruto, analfabeto, mirá con la sabiduría que habla, es imposible. No es lógico para el sistema, pero sí para Dios. Amados, si nosotros entramos en la lógica de Dios, vamos a ver resultados que nunca antes vimos. Por eso tenés que salirte de la religión lo más antes posible, porque la religión te está matando espiritualmente. Nosotros venimos a una actividad, bueno, no me quiero meter ahora, pero vamos a entrar. Aplicar la lógica del reino de Dios a nuestra vida para que sea una manifestación, no solo en un lugar físico. Si yo soy la iglesia, dijimos la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Dios habita dentro de las personas, ¿verdad? Antes, ¿qué pensábamos nosotros? Que las actividades más importantes se desarrollaban ¿dónde? Dentro de un salón. Venga el fin de semana que va a haber un congreso, que va a haber un recital, que vamos a hacer una fiesta especial, que vamos a tener... Está bárbaro hacer todo eso, pero no podemos pensar que esa es la actividad o la función o la razón de ser de la iglesia. La iglesia, la razón de ser es afuera. El culto racional no tiene que ver con un salón, tiene que ver con una manifestación de vida afuera. Entonces, la iglesia va al trabajo, la iglesia se mete en el banco, la iglesia va a la oficina, la iglesia va a la escuela, la iglesia va al supermercado, la iglesia se mete en todos lados. Nosotros hemos querido traer todo dentro de salones. No está mal los salones, no está mal congregarse, no está mal hacer lo que hacemos, pero tenemos que saber que esa no es la razón de ser de la iglesia. La iglesia no fue creada con ese propósito. Con ese propósito fue la religión la que nos metió ahí. Hace 1700 años, cuando Constantino metió a todos los que tenían fe, los metió dentro de salones. Dijo, a partir de ahora ustedes se van a reunir acá dentro de templos, los cuales llamó templos, iglesias, entre comillas. Por eso todo dice, vamos a la iglesia. Parece inofensivo, pero está creando una realidad que no es correcta. Yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Dios está acá adentro, yo soy la iglesia. La iglesia va a la escuela, la iglesia va al trabajo, la iglesia en la oficina, la iglesia en la empresa, la iglesia donde voy, está la iglesia ahí. Y ahí debo manifestar mi culto racional. Entonces, cuando entendemos eso, la iglesia se vuelve operativa, efectiva. ¿Por qué? Porque la iglesia se mete en todos los rincones. Jesús se metía en todos lados. Jesús se metía en todos lados. Nosotros decimos, vamos a la iglesia a buscar a Dios. Como si Dios estaba encerrado acá adentro. Voy a la iglesia para sentir la presencia. No hace falta eso. No es por sentimiento. La presencia está, sientas o no sientas. Él lo llena todo en todo. Él lo habita todo. Él habita la eternidad. ¿Se imagina que nosotros llevemos la iglesia a la escuela, pero también la llevemos a nuestra casa? La iglesia en la casa. La iglesia con la familia. La iglesia se manifiesta en la familia. Es totalmente diferente. Nosotros íbamos a un lugar físico a ver si ahí encontramos la solución de los problemas. Voy a buscar a Dios a ver si me va mejor. ¿Y qué nos decían también? A llorar
Perverso. Parece inofensivo, parece un chiste, pero es perverso, amado. Porque nosotros le creímos. Y entrábamos acá y empezamos a decir, Señor, por favor, perdóname. Soy una basura, una porquería, soy un pecador inmundo. Salíamos afuera y volvíamos a hacer lo mismo. Pero como que acá adentro nos transformamos. No usábamos la lógica, el culto racional. Amados, fuimos impregnados tanto de la religión. Y cuando hablo así no estoy hablando en un sentido de desprecio. No, estoy hablando de algo que nos afectó. No hablo de una religión en especial porque, ya digo, ni evangélico, ni católico, ni ninguna otra religión nos salva. Solo Cristo. Entonces, como el culto racional no está circunscripto a un salón, a un edificio, la iglesia va a todos lados 24/7. Todo el tiempo la iglesia funciona. ¿Dónde? Donde vos estás. O debería de funcionar donde vos estás. Si entendemos el culto racional. Entonces, acá adentro éramos buenos. Afuera, como no nos ve nadie, hacíamos cualquier cosa. Total, el pastor no me ve. El líder no me ve. Y acá adentro, una cara de santo. Amados, qué distinto sería la sociedad si nosotros entendemos qué y cómo debemos manifestar esa vida todo el tiempo y en todo lugar, con sabiduría, con revelación y con productividad. Qué distinto sería y qué efecto produciría en la sociedad si cada hijo de Dios, en la asignación que tiene, funciona. El médico, el albañil, el abogado, el deportista, el carpintero, el maestro, el profesor, el político, el músico, la ama de casa, el empresario, la empleada, el artista, lleva la realidad a su lugar. Nosotros afuera hablábamos para atraer gente dentro de un ambiente. No está mal que vengan, obviamente, queremos que vengan cada vez más. Y eso no es el problema. Pero el tema es que la iglesia está funcionando afuera, debe de funcionar afuera. La iglesia es afuera, con la gente, llevar la iglesia, acercarles la iglesia a la gente. No, yo lo invité 10 veces y no vino nunca. Llevarle la iglesia a donde él está. ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica o no? Entonces, si cada uno en su ámbito desarrolla la vida de Dios, estamos expresando el culto racional que no tiene que ver con un templo. Por eso entendimos que nos congregamos porque venimos a entrenarnos, nos venimos a preparar, nos venimos a edificar para funcionar afuera en el culto racional. Nos entrenamos para ser efectivos en el culto racional afuera. Porque el culto racional no tiene que ver con salón, ni con auditorio, ni con una reunión. ¿Vamos bien? Por eso necesitamos renovar la mente. Tenemos que vaciarnos de la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque el espíritu que está dentro nuestro ya lo siente, ya lo sabe. El que no se enteró todavía es la mente. Entonces, en la mente pensamos distorsionado a lo que el espíritu quiere. Entonces no funcionamos porque hay una incoherencia dentro nuestro, una dualidad, que por dentro queremos hacer una cosa y por fuera y en la mente no, eso no. ¿Por qué? Porque nos asustaban, decían no te juntes con el mundo. ¿Y dónde estamos? Júpiter nosotros, ¿dónde estamos? Estamos en el mundo. ¿Pero por qué? Porque eran personas inmaduras, débiles, que si se juntaban con alguien automáticamente tomaban la forma de ese que se juntaban. En lugar de nosotros contagiarlos con lo que tenemos nosotros. Que ese es el cambio en realidad, esa es la transformación.
Por eso hay que renovar la mente, hay que alinear la mente con el espíritu, operando en la realidad correcta, alinear la forma de pensar a la realidad del espíritu, vaciarse de la lógica del sistema del mundo, llenarse de la lógica de Dios. ¿Esto tiene lógica? Hola. Algunos me miran como diciendo, chino básico. ¿Me va entendiendo o no? ¿Seguro? A ver quién pasa al frente y me explica lo que dije hasta ahora. ¿Entendemos o no entendemos? ¿Seguro? Si no, ya lo va a entender. El Espíritu le va a aclarar la mente seguramente. Tenemos que salirnos de la religión, vaciarnos de todo lo que aprendimos de forma equivocada, llenarnos de la lógica de Dios, porque la lógica de Dios, en esa lógica no hay nada imposible, pero nosotros nos movemos por la lógica ¿qué? Humana. No, no se puede. Ese no cambia más. ¿Hemos dicho eso alguna vez? Sí, este no cambia más. Este no tiene cura. Iglesia vacía, no tiene cura. Volviendo al diseño viejo. Iglesia. Amados, estamos demasiado ligados a la lógica del sistema. No podemos operar. Somos gente del espíritu, pero queremos operar con una mente del sistema. Una mente natural. Donde dice, no, no tengo plata. Eso no puedo. Aquello, no, imposible. Acá, no, no. Mirá si yo voy a hacer eso. No, mirá si yo voy a tal lado. Mirá si yo me voy a comprar aquello. ¿Por qué? Porque usamos ¿qué? La lógica del sistema. Que te dice, no, vos naciste pobre y vas a morir pobre. Y muchas veces le terminamos creyendo. Le conté, en la radio le conté el sábado. Un hermano que nos fue a predicar a Ushuaia hace muchos años. Año 96, por ahí. Y nos habló puntualmente de esto hace muchos años, pero no entendimos tanto. Ahora como que vamos entendiendo un poquito mejor después de tantos años. Y dice que él estaba en una góndola de una carnicería. Y se para y mira la góndola y había un lomo ahí. Yo, qué gana de comer lomo. Y automáticamente, lógica humana, no, está caro. No, a mí se iba a comer lomo yo. Y ahí estaba en disputa, peleando con la mente, y de pronto en ese momento siente que Dios le habla y le dice, si no te comes ese lomo, el que está al lado tuyo, que no tiene la más pálida idea que Dios existe, se lo va a comer él. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no le terminamos creyendo a Dios en definitiva. Decimos, Dios no me va a proveer, por eso no como, por eso no compro, por eso no voy, por eso no hago, porque estamos ligados a la lógica del mundo. La lógica del mundo dice 2 más 2 es 4. Si no tenés 4, no podés hacerlo. La lógica de Dios dice, si yo lo tengo previsto para vos, tomalo porque es tuyo. Sos hijo y sos heredero. No digo que vamos a derrochar, pero digo que hay momentos que no hacemos cosas por miedo o por temor, por limitaciones, que están basados en la lógica del sistema y no en la lógica de Dios. Es imposible que a mí me vaya bien. Si mira todo lo que hice. Siempre hice las cosas mal. Pero en Dios se puede. Es posible. Diga, es posible. Entonces, nosotros, por un lado, aceptamos la lógica. 2 más 2 es 4. Sí, la aceptamos. Fácil. Eso lo aceptamos rápido. La lógica de Dios nos cuesta. Dudamos. Tenemos temores, miedos, inseguridades. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que estamos haciendo es no creyendo que Dios puede hacer lo que puede hacer.
Algunos dicen, no, pero yo hace tanto que no veo un milagro, y porque no lo veas, ¿ya Dios no lo hace? Amados, todo pasa por una mentalidad, todo, todo. La religión abortó la mentalidad y la estructura del reino en nuestra vida. Entonces le terminamos creyendo al sistema donde nos dice, si no tenés todo asegurado, no lo hagas. Y dejamos de creerle a Dios que con 5 panes y 2 peces alimentó casi 20.000 personas y sobró 12 cestas. ¿Cuántas? ¿Cuántos discípulos eran? Producción y abundancia. Diga abundancia. Entonces, tengo que alinear mi mente a mi espíritu, se tiene que producir una sinergia dentro mío. El espíritu con la mente unirse y provocar esa revolución dentro nuestro para terminar creyéndole a Dios, manifestando una mentalidad correcta. Manifestando una mentalidad correcta. 15:45 al 48, perfecto. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre es el Señor del cielo, celestial. Verso 48. ¿Cuál el terrenal? Tales los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales los celestiales. Insisto, Dios ve 2 naturalezas. ¿Cuál ve? La naturaleza terrenal y la naturaleza celestial. Tenemos que definir a qué naturaleza pertenecemos. Si pertenecemos a la terrenal, y bueno, las cosas de Adán haremos. Y quedaremos limitados. Porque Adán es un alma viviente, o sea, es un alma que recibió vida. Pero el espíritu vivificante es el espíritu de Dios que produce vida. Es un espíritu que produce vida, que da vida permanente. Entonces, cuando nosotros estamos alineados a lo celestial, funcionamos bajo la operatividad de la lógica de Dios, del reino de Dios, y no de la lógica del sistema humano. Me encantó la palabra lógica en esta aplicación tan importante. Cuando uno va a las Escrituras, nos habla de que nosotros fuimos predestinados. ¿Sí o no? Dice que fuimos predestinados. O sea que antes de que nosotros naciéramos, antes, dice la Biblia, antes de que el mundo fuese formado, ya Dios nos conocía. ¿Cómo puede ser eso? ¿Es lógico? No. Para el sistema no. ¿Para Dios? Sí. Entonces, nosotros ya éramos en la eternidad. Nosotros no somos una casualidad acá. ¿Se entiende? Hay un diseño. Entonces, como Él nos conoció, entonces, para Dios, nosotros no somos terrenales teniendo una experiencia espiritual, sino que somos espirituales porque ya lo éramos antes de ni siquiera el mundo estar formado, ya éramos en la mente de Dios, somos espirituales teniendo una experiencia terrenal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, para Dios somos del cielo. Cuando Dios nos mira, no ve un terrenal, ve un celestial. Que nosotros no nos consideremos eso es otra cosa. Que yo me considere que no, que yo, mirá, si yo voy a ser celestial, si yo soy un esto, soy aquello, tengo tantos errores todavía. Ese es nuestro concepto, nuestro rollo. Pero Dios dice, yo te salvé, te lavé con mi sangre, yo te veo como un celestial. Porque recobraste el diseño original. Entonces, para Dios ya somos del cielo, somos del reino, somos escogidos, somos llamados. Para Dios somos los que aceptamos venir a la tierra a tener la experiencia terrenal para extender su reino
Ese es el verdadero orden. ¿Sí? Espirituales viniendo a manifestarnos en la tierra con un diseño eterno. La religión nos dijo todo lo contrario. La religión nos dice que somos terrenales perdonados, pero la Biblia dice que somos los de arriba, los que estamos sentados en lugares celestiales. Por eso el Evangelio va mucho más allá del perdón de pecados. Siempre hemos dicho que Jesús vino para perdonarnos. Eso es parte de una realidad. Él vino a perdonarnos. Pero eso es solo una parte de la realidad. Porque en realidad Jesús no vino solamente por eso, porque si no, no hubiese venido. Porque el tema del perdón de pecados de alguna manera ya estaba resuelto con el sacrificio de animales. En el Antiguo Testamento, el pueblo cuando cometía un error, cuando pecaba, cuando desobedecía, presentaba un sacrificio, un animal sin mancha, sin defecto, para suplir el perdón de todos sus pecados y quedaba listo hasta el próximo error. Pero de alguna manera estaba subsanado. Mientras vos te portaras bien, estaba todo bien. Entonces, el perdón de pecado es una parte, porque Jesús vino como el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, ya no hace falta más sacrificio. Cristo fue como el cordero inmolado, ¿sí? En la cruz del Calvario, en sacrificio por todos los hombres. Y ya está. Pero no es solamente el perdón de pecados, sino hay algo más. Hay algo más, diga algo más. El objetivo de la venida de Cristo a la tierra es ¿para qué? Para que Cristo y nosotros estemos en la misma dimensión. Para eso se manifestó Jesús. Para que todos nosotros lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. Para que tomemos la identidad del Hijo. Para que seamos conformados a la imagen. Romanos 8, 29. No lo tengo acá, pero creo que es el 8, 29. A ver qué dice. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuese a la imagen. O sea, ¿a dónde teníamos que llegar? ¿A dónde tenemos que llegar? A la imagen del Hijo. La iglesia, el cuerpo, tiene que llegar a la altura de la cabeza. ¿Se va entendiendo? ¿Seguro? El objetivo entonces de la venida de Cristo es que no haya diferencia entre el cuerpo y la cabeza. Que nosotros seamos conformados. Por eso tenemos que atravesar la formación para ser transformados. Primero tenemos que ser formados, porque en la medida que soy formado, soy transformado. La formación me lleva a una transformación, a un cambio de conducta. Si cambio la forma de pensar, cambio la forma de ser, de vivir, de actuar. ¿Vamos bien? Por eso el Evangelio requiere fe, porque el Evangelio no está al alcance de nosotros. Nosotros no creamos absolutamente nada, es por gracia, es un regalo. ¿Para qué? Para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos, que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, que todos tenemos que llegar a unir la cabeza y el cuerpo y que ambos tengan la misma naturaleza, sean de la misma especie, o sea, ser de la especie de Cristo. Diga de Cristo, ser celestial. Y uno dice, no, pero yo soy carnal, yo tengo tantas cosas. Tranquilo, estamos en perfeccionamiento. Pero esa es la realidad. Muchos confunden el Evangelio con los Evangelios. Y los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 Evangelios, son la transición de pasar del antiguo pacto al nuevo pacto. Los 4 Evangelios son la transición, pero ese no es el Evangelio, son los Evangelios. Y hay una diferencia, es una sola letra que falta. El Evangelio y los Evangelios.
Los evangelios son la transición del antiguo al nuevo. Pero el evangelio es la manifestación de una vida, de la vida de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía, mi evangelio. Él hacía suyo el evangelio, porque era mi evangelio, la manifestación del evangelio, su vida, las buenas noticias. Por eso Jesús en Mateo 8:20 dice lo siguiente. Es mucha información, pero es importante, pues esto va a quedar grabado, ¿sí? Y lo vamos a tener para volverlo a escuchar tranquilo. Yo cuando algo me llama la atención, lo escucho, lo retrocedo, lo escucho, lo retrocedo, lo escucho, lo retrocedo, hasta que lo entiendo. Porque no es así a la Bartoli y a lo loco. No, tranquilo. Hay cosas que la tenemos que entender, razonar. Jesús en Mateo 8:20 dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Primero, Jesús jamás de los jamones tuvo problemas económicos. Jesús no tuvo problemas económicos. Porque la imagen de Jesús pobre es mentira. Eso es la religión, el voto de pobreza. A Jesús lo mantenían mujeres. Muchas mujeres adineradas lo mantenían el ministerio. Le proveían todo lo necesario. Además, cuando nació, ¿se acuerdan? Que vinieron reyes del oriente. ¿Y qué trajeron? Oro, mirra, incienso. Pero no le trajeron una cajita como aparece en la foto nosotros que tenemos en los pesebres nuestros, que viene con una cajita así. Camellos enteros. Camellos enteros. ¿Quién administró toda esa riqueza? José y María. Jesús no fue pobre. Cuando acá dice que Jesús no tenía dónde reposar la cabeza, es porque Él es la cabeza, pero la iglesia todavía no había nacido. Entonces está diciendo, la cabeza todavía no tiene dónde reposar. Te vuela la cabeza, ¿viste? A mí me la voló. Dije, ¡wow! Claro, porque el Hijo del Hombre, Jesús estaba hablando porque todavía no había muerto, no había resucitado, no había enviado el Espíritu Santo, la iglesia no había nacido, la cabeza no tiene todavía el cuerpo. Dice, entonces el cuerpo, la cabeza, está esperando el cuerpo para poder descansar. Un cuerpo que porte su misma naturaleza, su mismo nivel, su misma dimensión. La pregunta es, ¿estará descansando o todavía estará esperando que la cabeza esté a la altura de las circunstancias? Que el cuerpo, esté a la altura de las circunstancias. Mi cabeza va a descansar cuando tenga un cuerpo que tenga mi misma naturaleza. Por eso dice, todavía, todos tienen donde lugar, yo no, el Hijo del Hombre no tiene. No estaba hablando de un lugar físico o natural porque tenía. La pregunta es, si Cristo viniese en este tiempo de forma natural, se apareciera caminando por ahí de forma natural, ¿qué haría? ¿A dónde iría? ¿Dónde se presentaría? ¿En qué lugar, en qué atmósfera, en qué ámbito se movería? ¿Qué le parece? ¿Dónde se movería? ¿Dónde más? Escuchen. En la casa del niño, en el hospital, ¿dónde más? Con los ancianos. Las personas con discapacidad. ¡Wow! Se me pone la piel de gallina. En los jardines. Jesús iría a la medicina y le diría a los médicos o a los que manejan la medicina, dejen de ser perversos con la salud.
Dejen de lucrar con la salud de las personas. No hagan de la salud un negocio. Se metería en el Parlamento y le diría a los políticos, dejen de ser una manga de corruptos, perversos, que atacan al pueblo para volverlo miserable. Dejen de robar. Esto queda grabado. Claudio Prima es mi nombre. 16-535-319. Por las dudas. Me hago cargo. Iría a la escuela y le diría a muchos, o al sistema escolar, ¿qué están enseñando, manga de perversos? ¿Qué le están queriendo inculcar a los hijos, a nuestros hijos? Se metería en todos los lugares, porque Él es la iglesia. ¡Wow! Iría a los hospitales, abrazaría a los pobres, a los humildes. Se juntaría con los borrachos y las prostitutas y compartiría con ellos. Entraría también en alguna congregación y le diría a los pastores, espero que no a mí, dejen de manipular a las personas y hablen la verdad. No estén buscando seguidores. Jesús nunca predicó para tener seguidores. Lo que pasa es que usamos la lógica del mundo. Vamos a entrenar líderes. El líder tiene que mirar para atrás porque si no tiene seguidores, no es un buen líder. Jesús quedó solo. ¿Alguien en la tierra podrá decir que no fue un gran líder? No se trata de quién te sigue, sino se trata de la identidad que tenemos que tener a la hora que la tenemos que tener. Y manifestar la verdad de Dios, te siga alguien o no te siga. No cambiar el mensaje para quedar bien con las personas. No hablo este tema porque no quiero que dejen de congregarse, que se dejen de congregar quien se deje de congregar. No vamos a cambiar la verdad por nada del mundo. Nunca lo hice, menos hasta ahora. Jamás. Ni manipulé ni me dejé manipular por nada ni por nadie. Hace 16 años llegamos con mi esposa y mi familia y 3 valijas, nada más. Había 5 personas en un auditorio esperando un pastor. Arrancamos de ahí. Nunca negocié un principio. Jamás lo haré. Jamás. No voy a adecuar el mensaje para ver si logro más seguidores. No, pero no tiene que ser tan duro, hable más suave. Jesús no fue suave. Jesús dijo, el que no está conmigo es contra mí. Y el que no junta conmigo desparrama. Listo. Corto. Entonces Jesús se metería en todos esos lugares. ¿Sabes que Jesús ni siquiera sería sacerdote? O sea, no se metería en el sacerdocio, porque cuando Él caminó sobre la tierra, los judíos, los religiosos, los fariseos, le cuestionaban su sacerdocio, porque Él no venía de un descendiente de la tribu de Leví. Los levitas eran los que se asociaban al sacerdocio, los que servían en el templo, los músicos. ¿Hago el chiste otra vez? No. Hace muchos años a los músicos le decían los levitas. Ahora van a pasar los levitas. Los levitas. Levita el trabajo, levita a la responsabilidad, levita todo eso. Pobre, no. Claro, no tenía nada que hacer, venía a hacerlo acá. Era política. ¿Sabes tocar? Vení y toca. Rebelde. No diezmaba, no ofrendaba, no oraba, rebelde, no se metía. Y lo teníamos acá adentro. Acá arriba ministrando, supuestamente ministrando, hermano. Terrible rebelde. Amados,
Jesús no perteneció a la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá, que tiene que ver con gobierno. Por eso el mensaje de hoy tiene que ver con eso. El propósito es entender gobierno. Y ahora vamos a llegar a eso. Jesús viene de la tribu de Judá. Por eso dice la Biblia que es el león de Judá. Es el león de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá, la característica de la tribu de Judá es gobierno. Él tuvo y tiene una mentalidad de gobierno. Por eso, si manifestamos a Cristo, veríamos una sociedad diferente. Nosotros le echamos la culpa a los demás. La culpa la tienen los políticos. No, la culpa la tiene la iglesia. ¿Sabía que los responsables de todas las cosas primeramente es la iglesia? Viste que somos fáciles para acusar, pero no para hacernos cargo. ¿Cuántos quieren ser la iglesia? A ver, porque cada vez son menos manos que se levantan. ¿Querés ser la iglesia? La iglesia es la puerta para una ciudad. Y no hablo del salón, la iglesia. Dijimos la semana pasada, ¿cuántas iglesias hay en Comodoro? Una. Congregaciones hay muchas. ¿Iglesia? Una. Diferentes carteles, diferentes lugares, diferentes edificios. Pero la iglesia es una sola. Por eso Pablo, cuando le hablaba o le escribía a una iglesia, decía a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Comodoro, no a una congregación en específico. En ese tiempo no había carteles, no había denominaciones. Existía la iglesia a secas. ¿Qué pasa si no tenemos una mentalidad de gobierno? Seremos gobernados. ¿Perderemos la salvación? No. El tema es ¿qué nos gobierna? Porque seremos gobernados por el sistema, seremos gobernados por las emociones, por la moda, por las costumbres, por los placeres, por el temperamento, por las circunstancias. Pero en lugar de ser gobierno, seremos gobernados. Cuando nosotros nos acostumbramos a un diseño que no es el correcto, se nos cauteriza la mente, se bloquea, se seca la mente de alguna manera. Por eso la primera característica del reino de Dios es que Él debe gobernar mi vida, la suya, cada uno de ustedes. Si somos gente de reino, si somos pertenecientes al reino, al primero que se le tiene que manifestar el reino es a uno mismo. Y ese es el gran desafío que tenemos. De manera inmediata. Diga inmediata. ¿Se entendió lo que es lógica entonces? La lógica humana, natural y la lógica de Dios. Porque si me manejo con la lógica de Dios, voy a cambiar mi forma de... Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo. ¿Cuánto? ¿Todo o algo? Lo que está a mi alcance. Lo que puedo pagar. Lo que puedo obtener. Todo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Pero qué es todo? Todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. No es todo lo que se te antoja. Y ahora vamos a ver. Ya vamos terminando, tranquilos. Entonces, la primera característica del reino de Dios en nuestra vida es que nos gobierne. La pregunta, ¿Cristo va a reinar o ya está reinando? Está reinando. El reino ya está entre nosotros. Él lo estableció. Él vino a la tierra y dijo, el reino de los cielos ha llegado. Él estableció el reino porque ningún ser humano puede establecerlo. No nos compete ni ninguna religión ni denominación. Solo podemos extender el reino, que fue lo que Dios le dijo a Adán en el huerto. Extendé lo que te doy. Te pongo en el huerto, multiplicá, llená la tierra del huerto. Pero falló. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Él en nosotros y a través de nosotros. Cuando nosotros no tenemos la mentalidad del reino, manejamos dos agendas. La nuestra y la de Dios. Porque si estamos en un reino, hay alguien que gobierna.
Cuando no entendemos reino, entonces manejamos dos agendas. Mi agenda, la que gobierno yo, y la agenda de Dios. Movernos en dos agendas trae confusión, mezcla, trae una doble vida, trae ineficacia, inoperancia. ¿Sí? Somos buenos acá, pero malos en el trabajo, en la casa, con los compañeros, con los vecinos, con los amigos. Pero acá adentro tenemos una apariencia. En la agenda mía lo que se proyecta es lo mío, mis intereses, mis gustos, mis ganas, mis prioridades, no lo que es de Dios. Por lo tanto, eso sí es una mentalidad religiosa y ya no es un culto racional. Entonces, cuando no es un culto racional, me identifico con lo que está dentro de un salón. Prefiero cantar, saltar y no tomar la responsabilidad de gobernar, comenzando con nuestra propia vida. La pregunta nuevamente, ¿qué nos gobierna o qué nos pudiera gobernar? ¿Acaso Jesús no fue tentado también a que algo más lo gobernara aparte del reino de Dios? Sí, Jesús recibió tentaciones para que sirviera a otro reino. Nosotros también todo el tiempo estamos siendo atacados para que no le creamos al reino de Dios y sigamos la lógica del mundo. 2 más 2 es 4. Amado, ahí no necesito fe, con esa lógica no necesitas fe. Por eso te mata la fe la lógica, porque si no, no, es imposible. ¿Qué nos pudiese gobernar? Nos puede gobernar el sistema, pero también nos puede gobernar los afanes, el ego, el orgullo, las tradiciones, los temores, los temperamentos, el qué dirán. Entonces, cuando alguien está fuera del propósito, fuera del reino de Dios, la pregunta también es, ¿esa persona ya no está en el reino? Sí, está en el reino, pero no está reinando. Y reinando no es un trono donde me siento y tengo ¿cómo se llama? La corona y me sirven. No, 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 eso no es servir, eso no es reino. Servicio es reino. Jesús dice, yo vine a ustedes como el que sirve. Jesús no vino a sentarse en un trono, Él vino a reinar. ¿De qué manera? Sirviendo. Jesús le lavó los pies a los discípulos, estaba gobernando. Diga gobernando. Nosotros, dice Colosenses, que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿A dónde fuimos trasladados? A un reino, por una cuestión de salvación. Nos trasladó. Pero yo puedo estar en el reino y nunca haber reinado, nunca haber gobernado absolutamente nada. ¿Me voy a ir al cielo? Sí, pero cuando llegue al cielo, ¿qué voy a decir? Acá llegué. Pero ¿qué hiciste con el propósito? ¿Qué hiciste con lo que yo tenía preparado para tu vida? Porque, amado, lo que nosotros no resolvamos, lo tendrán que resolver las próximas generaciones. Nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces estaremos provocando un retraso en la manifestación. Y mientras nosotros nos retrasamos, el reino del sistema antidios avanza. Mientras nosotros definimos si somos el cuerpo, si somos la iglesia, si qué hacemos, si me congrego, si no me congrego, cuando nosotros estamos en el rollo ese, el reino de las tinieblas avanza. Y está pensando en tus hijos, está pensando en los míos, en los nietos, en las próximas generaciones. El reino de Dios es un reino de alto disfrute. Ser libres, ¿ser libre de qué? Del temor, ser libre del orgullo, ser libre de las tradiciones, ser libre del sistema, ser libre de los temperamentos que muchas veces nos juegan en contra.
El tema que cuando nosotros hablamos de la palabra gobierno, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Si yo digo gobierno, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Cómo? Capo, ¿eh? Por eso presidente del Club de Fans, número 1. El presidente y único capo. No, muy bueno, muy bueno. ¿Se entiende o no se entiende? Repetilo. Pobreza, ¿qué más? Desempleo. Por eso cuando nosotros pensamos en gobierno, automáticamente disociamos la palabra gobierno del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el tema de gobierno en nuestra cultura y en nuestro tiempo está asociada a cosas negativas. Entonces yo prefiero venir a cantar y acá adentro estar bien y no tener nada que ver con gobierno. Y la Biblia es gobierno. La Biblia es gobierno. El propósito es gobierno. El diseño es gobierno. Pero nosotros, no, la política con la religión nada que ver, claro. Ahora, la política con el reino de Dios sí tiene que ver, y mucho. Pero nosotros asociamos gobernar con ir a sentarse en un sillón, en un municipio, o en una gobernación, o en una presidencia. Y eso es un área donde tenemos que llegar. No quizás nosotros, pero los que se preparen en los próximos años pueden llegar. La palabra gobierno en nuestra cultura está asociada a cosas negativas. Política, poder, imposición, abuso, corrupción, mentiras, temor. No vemos el lado beneficioso porque decimos, eso es gobierno y yo no quiero nada con el gobierno. Yo no quiero saber nada con el gobierno. Y el gobierno no es el problema. Los políticos son los problemas. Los que generan leyes perversas. Los que se corrompen. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces el problema de gobierno no es el gobierno. Porque nosotros muchas veces nos quejamos de la corrupción. Nadie mira el de al lado, ¿eh? Nos quejamos de la corrupción. Y estamos enganchados a la luz. O del cable. Nadie toca a los del lado. Pero decimos, ¡oh, el gobierno son todos corruptos! ¿Y por casa cómo andamos? Claro, nosotros como iglesia no podemos establecer un modelo que no sea el correcto porque es improductivo. La iglesia tiene que ser justa, verdadera, tiene que expresar a Dios. Si nuestra agenda es la agenda de Dios, Dios está de nuestro lado y donde vayamos Dios estará. Él nos va a socorrer, nos va a cubrir, nos va a prosperar. Y Él hará justicia por sobre todas las cosas, ¿sí o no? Ahora, si yo me muevo por una agenda que no es la de Dios, Dios no está comprometido a nada. Dios dice, yo tengo una agenda. Todos tenemos la libertad de hacer lo que queremos, todos. Dios dice, yo tengo una agenda. El que respete la agenda, yo lo guardo, lo cuido, lo protejo, lo prospero. Si no respeta esta agenda, no hay problema. ¿Podemos prosperar igual? Sí. ¿Por qué? Por los dones y los talentos. Porque tenemos una habilidad y podemos prosperar, sí. Tener plata no es sinónimo de tener a Dios. Ni que Dios sea el que gobierna. Sino los narcotraficantes serían las primeras manifestaciones del reino de Dios. Y no lo son. Encima nosotros hemos hecho cada cosa porque hemos mezclado palabras, porque decíamos, no, el reino de Dios es esto, el reino de Dios. Hace muchos años, bueno, hace unos cuantos, 10 o 15 años atrás,
se hablaba un poco acerca del reino de Dios. Y dice, no, yo tengo un traje del reino, porque era un traje caro. Y ese vocabulario trajo más confusión todavía. No, yo tengo unos zapatos del reino. No, me compré una casa del reino. ¿Qué tiene que ver? Pero eso que parece inofensivo creó una contracultura. Porque la gente asociaba que te vaya bien era sinónimo de que estabas en el reino. Y vos podés tener un traje de 100 pesos, de 500 pesos, de 1000 pesos, igual ser una persona de reino. Y no tiene nada que ver. Ni cómo vistas, ni dónde vives, ni lo que comas, ni el auto que andas. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces es importante que nosotros nos movamos con la agenda de Dios. Y estoy terminando ya con esto. Hechos 1:8. Me faltan 2 textos y termino. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. ¿Qué recibirán? ¿Para qué Dios nos da poder? ¿Qué es lo que tienen los que gobiernan? ¿Para qué Dios te da poder entonces? ¿Qué estás gobernando? Ni nuestra vida todavía estamos gobernando. ¿Para qué estamos usando el poder? Pregunto. Algunos lo tienen con el celofán todavía el poder. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos. Testigo es mártir. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder significa fuerza, eficacia, impetuoso, capacidad, potencia, potestad. Potestad significa poder o autoridad sobre algo o sobre alguien. Dios nos da poder porque ya está asumido de que tenemos que gobernar. El tema es que nunca asumimos esa postura de gobierno, la hemos relegado. No, porque gobierno es esto, tenés que gobernar, comenzando por tu propia vida. Dios te debe de gobernar. Si Él no gobierna nuestra vida, estamos fritos. Hemos disociado la palabra poder de gobierno. Tenemos un poder delegado. Ese poder no me lo generé yo, es por gracia. Dios, por medio del Espíritu, me da poder. Pero hay un gran desenfoque todavía. ¿Por qué? Romanos 11:29, el último texto. Romanos 11:29. Dice Efesios que habiendo subido, ¿cómo era? Uy, se me fue, una laguna. Habiendo llevado cautivo la cautividad, dio dones a los hombres. Así fue. Habiendo llevado cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. ¿Quiénes tienen dones? Todos. Todos. Todos los hombres. Crean o no crean, sean de lo que sean, todo el mundo tiene dones y talentos. La pregunta es, ¿un don y un talento te puede prosperar? Sí. ¿Un don y un talento te puede hacer famoso? Sí. ¿Un don y un talento te puede hacer alguien reconocido, de autoridad y demás? Sí. Eso no significa que estemos haciendo la voluntad de Dios. ¿Se entiende? ¿Podemos funcionar en los dones aunque no estemos funcionando en la agenda de Dios? Sí. ¿Podemos ver beneficios a través de los dones aunque el reino de Dios no sea beneficiado? Sí. ¿Dios está comprometido a respaldar esa función? No. Son logros temporales, circunstanciales, pero nada tienen que ver con el reino de Dios. Nada. Por eso es importante cambiar la mente, cambiar la forma de pensar, la forma de hablar y entender que nosotros no somos parte de una religión, sino de una vida. Que Dios vino para que tengan, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para que tengan qué? Una vida.
una vida que tenemos que manifestar, no a un lugar donde tenemos que ir. Nosotros somos la iglesia, nosotros funcionamos como la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, pero todo lo hemos traído para acá y nos conformamos a ser un modelo inapropiado, porque ese modelo se instaló hace muchos años. Y como nos acostumbramos a ese modelo, queríamos estar acá adentro y acá nos sentíamos plenos, acá nos sentíamos bravos, acá guerreábamos. ¡Ah, diablo inmundo! ¡Ah! Salíamos afuera y ya estábamos haciendo macana. Pero acá adentro nos hacíamos los leones. ¿O no? Los que vienen de hace muchos años, ¿no hacíamos eso? Son todos jóvenes ustedes. Estoy viendo que el único viejo soy yo acá. Ah, mierda. Pablo, vos tranquilo, ¿eh? Ya son todos jóvenes. Qué privilegio que tengo de hablarle a gente joven. Pero nosotros, mami, quedamos solos, ¿eh? No sos. Modelo 63, dale. Uno. Esa es la idea. Que no haya una disociación, que seamos una cosa. Somos la iglesia y tenemos que actuar afuera con la naturaleza de Dios. Por eso digo, nosotros acá adentro éramos los bravos, orábamos acá y qué sé yo, y los carros de Faraón y y pisamos al diablo y lo amasijé, lo maté, lo destruí, lo atravesé. ¿Cómo era la canción esa? Perseguí enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Te falta todavía un cachito a esa parte. Claro, nosotros acá adentro matamos al enemigo, ¿viste? Chorreaban sangre los coros esos, las canciones que cantábamos. Era una cosa de matar y destruir, le corté la cabeza, papi, pum. Salíamos afuera, ay, qué sistema que hay. ¿Y dónde estaba el león? Acá hacemos los estandartes, todos somos y declaramos que somos esto, que acá, que el diablo, que el diablo. Vení, que son malos. Vení, si son malos, vení, acá estoy yo, Salíamos afuera, ay, pobrecito. Un miedo le teníamos al diablo. Ah, pero acá nos malentonamos acá. Nos decimos lo guapo. Pero Dios está con nosotros y en nosotros. Tenemos que tener una identidad clara. Acá no se trata de grito ni de nada. Acá se trata de una vida que hay que manifestar. Llevamos la vida de lo que somos afuera, en lugar de tratar de meterlos adentro para que conozcan a Dios. Yo les llevo a Dios a donde ellos están. Les llevo a Dios a la escuela, les llevo al trabajo, al barrio, a la universidad, a la empresa. ¿Dónde estoy? En la medicina, en el gobierno, en la cultura, en las artes, en el deporte. Ahí metemos a Dios. ¿Sí? Ahí metemos a Dios. Entonces podemos jugar, podemos ser parte. Por eso nada está prohibido. El tema es que nosotros sepamos para qué estamos, porque no podemos estar en un lugar y ser parte de lo mismo. Porque muchas veces hemos estado, pero ¿bajo qué? Bajo la lógica del sistema. Entonces, como una vez me testificó un hombre, dice, no, yo hace 35 años que trabajo acá y nadie se enteró que soy cristiano.
Y lo contaba como un testimonio, casi le pego. Pero vos sos loco o sos loco. O sea, ¿nunca mostraste nada? ¿Nunca le hablaste a alguien de Dios? ¿Algo? Pero fíjate la mentalidad tan distorsionada. La vida de Cristo. Llevar la vida a donde ellos están. Por consecuencia van a congregarse después. Eso será secundario. Nosotros el motivo principal era que se congregue. No importa si cambia o no cambia, que se congregue. No, el cambio primero. La transformación por medio del Espíritu. Morir a la vieja vida y nacer a una nueva vida en Dios. Renunciar a la lógica del sistema y utilizar la lógica del Espíritu, del reino, que es mucho más amplia y mucho más efectiva. Amén.